¿Existe la vida después de la muerte? Y si existe, algunas personas se pueden quedar vagando cuando fallecen, aferradas a los objetos, castigadas, sin poder ir al cielo o al infierno. Les llamamos almas en pena, sí, porque se quedan penando. Es probable que esto exista y si ellas existen, podemos pedirle ayuda a estas entidades, podemos rezar por ellas, podemos solicitarle favores. En las tradiciones cristianas y católicas se considera esa opción. Se considera que una persona que a veces no fue completamente malvada ni buena se fue a un lugar llamado el purgatorio y si le rezamos podemos ayudarla a salir y ellos desde el mundo espiritual nos pueden entregar su ayuda. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar un testimonio de alguien que afirma que puede comunicarse con las almas en pena. Prepárense porque va a estar increíble si les gustan estos temas paranormales y si les gusta el misterio. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Las almas en pena es una creencia popular, espiritual, presente en muchos países de Europa y de América Latina. Según estas creencias, se trata de personas que fallecieron, que desencarnaron y a las cuales no se les realizó los ritos funerarios adecuados, las misas, los entierros, por lo cual el alma queda vagando, o que se quedaron aferradas a este mundo porque fueron malvadas, pero no fueron directo al infierno, porque también eran buenas, ambivalentes, almas de personas que estarían en el purgatorio sufriendo y que se manifiestan mediante apariciones, sombras, figuras fantasmales, siluetas que emergen en lugares específicos como casas, cementerios o sitios donde ocurrió la muerte, sonidos como llantos, susurros, pasos o lamentos, como el grito de la llorona, la mujer que quedó penando porque acabó con sus hijos, seres que también interactúan, sensaciones de frío que aparecen en habitaciones, objetos que se mueven o presencias inexplicables, historias también como los famosos jinetes sin cabeza, hombres que quedaron allí atrapados en un espacio espiritual por sus terribles acciones y que hoy aparecen y que surgen en medio de la nada. Existen algunos lugares donde se dice aparecen estos seres como son los cementerios. Y bueno, también se dice que aparecen en las carreteras en donde han fallecido, quedan penando por allí. Hoy vamos a escuchar el testimonio de una mujer que afirma poderse contactar con las almas en pena. Ella se llama Adriana Cinta y fue entrevistada en un canal de YouTube llamado Testimonios Católicos Impactantes. Adriana, ella dice que se contacta con estas almas, que trata de aliviarlas y que puede interactuar con ellas. Ella apela al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen del Perpetuo Socorro. Escuchemos este testimonio, esta parte de este testimonio de Adriana Cinta, que habla del purgatorio y del más allá. Cuando yo era niña, mi abuelita materna me enseñó a rezar por las almas de purgatorio. Me dijo que era muy importante rezar por ellas y yo tenía un gran amor por las almas de purgatorio. Cuando iba a comulgar de niña, yo en mi comunión en la fila decía por las almas de purgatorio. Entonces, pues muchos años estuve así en una búsqueda de siempre ser mejor, crecer como persona, tratar de ser mejor ser humano. Y entonces, hace aproximadamente unos 25 años, pues yo empecé a decir muchas misas por mis antepasados. Así que había un sacerdote que decía que iba a decir misas por los antepasados y todo esto. Y entonces yo empecé a decir misas y yo tuve un sueño de mi tía que se llama Marina Cinta Sarrelangue. Ella es una sierva de Dios y está en proceso de beatificación. Y su esposo se llama Eugenio Balmori, también está en proceso de beatificación. Entonces yo soñé que ella venía y me decía, te vengo a avisar que ya llegué al cielo.
Me tardé 8 años, pero llegué y quería que lo supieras. Y entonces había así, así me decía, mira, y me hacía así, y había unas plantas así preciosas, unas flores maravillosas, y me decía, pero quería que supieras que ya llegué. Entonces yo decía, y me decía, esto es bellísimo, es maravilloso. Y entonces yo decía, pero ¿por qué yo la soñé si ella tiene un hijo obispo, que pues, es mi primo, ¿no? Pero entonces dije, yo soy la que he estado diciendo las misas por los difuntos, por nuestros antepasados, por la familia y todo esto. Entonces después, una vez, yo tenía una jefa que era una abogada muy brillante y siempre ella lo que le importaba era ayudar a las gentes humildes. Ella no le importaba así el dinero, o sea, ella se desvelaba así por sacar los asuntos adelante y ayudar a las gentes humildes y todo. Y entonces ella fue mi jefa y, pero ella, cuando ella falleció, yo esa noche no pude ir al velorio porque tenía a alguien muy enfermo, pero entonces esa noche yo la soñé y me decía, quiero que sepas que quiero que estés tranquila. Mira, yo llegué a este lugar y es bellísimo, y entonces ella así me decía, mira, y había plantas y flores y todo, y ella tenía una túnica blanca, al igual que mi tía cuando la soñé tenía una túnica blanca, y me decía, quiero que estés tranquila, esto es muy lindo, esto es muy bello. Entonces, después, aproximadamente en el 2010, pues yo fui a hacerme achicofrade de la Virgen de Guadalupe a la Basílica de Guadalupe. Y entonces, pues, pues estaba difícil entrar porque había muchísima gente y todo, pero pues yo logré decirles a los de vigilancia, ¿no? Que ya había entrado una parte del grupo, oye, es que yo me vengo a consagrar, mira, aquí está mi medalla y todo. Y entonces ellos me dijeron, nos dejaron entrar. Y entonces ya que logramos entrar, tú entras hasta delante del altar y ahí pues te haces archicofrade de la Virgen de Guadalupe, que es muy bonito, porque es para dar a conocer a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y entonces, pues ya que estaba yo hasta adelante, yo dije, Virgencita, gracias que pude entrar. Y entonces yo escuché en locución interior, pues ¿cómo no ibas a entrar? Si eres uno de mis soldados. Y yo me quedé así, dije, o sea, entonces pues yo me puse a rezar como 4 meses así, decía a Dios, ¿cuál es la misión de mi vida? O sea, yo quisiera saberla. Y entonces un día estaba en Navidad, en el Año Nuevo, en la misa de Gallo, que es la última misa de antes del Año Nuevo. Y entonces, pues yo estaba así, y entonces yo dije, bueno, Señor, yo te ofrezco en nombre de todos los que están aquí, todos los sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, enfermedades, dolores, sufrimientos, todo lo que ellos han tenido en su vida, en nombre de ellos, yo lo uno a tu pasión y a tu cruz, y en nombre de ellos te lo ofrezco en reparación de los pecados de ellos y para la salvación de sus almas, así. Y entonces yo escuché, tu misión es extender el reino de Dios. Y entonces yo escuché, y entonces yo dije, pero ¿yo de qué voy a vivir? De extender el reino de Dios. ¿Y de qué voy a trabajar? De extender el reino de Dios. Entonces yo dije, bueno, pues sí, pues tiene lógica, ¿no? O sea, en el sentido de que esa oración, pues a mí se me había ocurrido así, bueno, del Espíritu Santo, así de que cada vez que alguien moría, pues yo hacía ese tipo de oraciones y todo. Entonces, entonces, pues yo empecé a escuchar en locución interior así cuando alguien fallecía que yo hiciera esa oración, ¿no? Yo decía, bueno, pues yo la voy a hacer, ¿no? Pues o sea, en el aspecto de que para Dios todo es posible y Él lo que quiere es que salvemos almas, hermanos. Entonces, pues en una ocasión así, era mi cumpleaños y yo fui a la iglesia, pero entonces yo estaba un poco triste así porque yo decía, es que siento que no he logrado así lo que yo hubiera querido y todo. Y además yo escuchaba así que el Señor a veces me pedía cosas así como muy elevadas o muy difíciles y pues yo decía, ay, oye, pues Ave María Purísima, o sea, no vaya a ser que me esté el otro atacando y todo. Entonces estaba yo en la iglesia y entré
Y le dije a Dios así, pues hoy es mi cumpleaños, pero pues estoy aquí. Pues. Y entonces así yo escuchaba que me decían, hoy hay una gran fiesta porque es tu cumpleaños, ¿no? Porque en el cielo todos tus amigos están muy contentos. Entonces se quitaban todas las paredes así de la iglesia, así todo se quitaba y así había miles y miles de cabezas así vestidos de blanco adelante, a la derecha, a la izquierda, atrás, miles y miles y miles y miles de cabezas y rezaban. Así, muchas almas, así, miles así, se perdían a la distancia, así de tantas, así me rodeaban. Y entonces, eh, así rezaban y rezaban y rezaban y rezaban. Y entonces entre ellos así había unos ángeles que volaban y todo. Y entonces rezaban y rezaban y rezaban y rezaban. Y entonces del lado derecho así venía contra mí un demonio, así contra mí, y rebotaba así, y era así como los dragones chinos flacos, así alargados, y medía así como 1 metro más o menos. Y venía otro y me atacaba así, y rebotaba, y venía otro y rebotaba, y venía otro y rebotaba, y yo así, y entonces y porque estaba rebotando en las oraciones de todas esas almas del purgatorio que rezaban y rezaban y rezaban, así sin parar. Y bueno, pues para gloria de Dios, pues es que del lado derecho estaba el Sagrado Corazón de Jesús así, vestido con una túnica color así como hueso, como crudo, y así tenía el corazón de fuera y medía 2,5 metros, y me abrazaba así de la mitad. Y del lado derecho estaba la Virgen del Inmaculado Corazón de María, así con su velo rojo y su vestido azul, así como azul rey, azul, bueno, azul fuerte. Bueno, ¿y qué tal les ha parecido este testimonio? Este testimonio nada más y nada menos que del canal Testimonios Católicos Impactantes. A ese canal pues todos los derechos. Aquí simplemente reproducimos. Por eso esto se llama los audios de Cruz Escribiente. Cuando encontramos audios impactantes como este, pues los revivimos. Adriana Cinta, como ustedes escucharon, tiene una fe, ella tiene bastante fe y cree que hay una responsabilidad espiritual en su vida, contactarse con esas almas en pena, ayudarlas. Antes de seguir escuchando, quería decirles que pronto vamos a volver a tener Más Allá. Yo tenía un programa de televisión que se llamaba Más Allá y ahora vamos a tener un canal de YouTube, en podcast que se llama Más Allá. También tenemos un libro, si a usted le gusta leer, seguramente le va a gustar. Se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Escucha muy bien. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Les va a gustar muchísimo. Es un libro en el cual hablamos de cosas que ustedes ni se imaginan. Ni se imaginan. Historias paranormales de brujería y demás. En México también ya se puede conseguir. Pero bueno, sigamos escuchando este testimonio impactante sobre las almas del purgatorio. Sobre las almas del purgatorio que supuestamente pueden contactarse y ayudar a las personas, como lo dice esta mujer, Adriana Cinta, una mujer mexicana que nos cuenta su experiencia. Testimonio de un sacerdote que él, pues muy devoto de las almas del purgatorio, que él tuvo una experiencia muy interesante de que él, pues, falleció y tuvo una experiencia del purgatorio, pero también tuvo otra experiencia, ¿verdad? Que también la platicamos, de que él siempre que iba pasando por un cementerio, se paraba y rezaba por las ánimas o iba pidiendo por las almas. Entonces un día él venía por la carretera y su coche se quedó parado, se le ponchó la llanta enfrente de un cementerio. Entonces, pues dijo, ahora que, pues aquí, ¿qué voy a hacer enfrente de un cementerio? No traía la llanta de refacción, no traía un poco de herramienta. Entonces él estaba así y sale un viejito del cementerio así y le dice, ¿qué le pasó? Le dice, es que se me ponchó la llanta, pero pues no traigo llanta ni nada. Y le dijo, no, así, no se preocupe así, pero ahorita vengo. Entonces fue y le trajo toda la herramienta, le trajo una llanta inflada del tamaño del rin de su coche, ya inflada, le cambió la llanta, ¿verdad? De la nada, le dejó la herramienta y le dijo, el padre, no, es que yo estoy en tal iglesia,
por favor usted vaya por su herramienta y todo. Sí, 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 sí. El viejito se desapareció, o sea, nunca fue por la herramienta. O sea, o sea, el alma del purgatorio le cambió la llanta, o sea, unas almas del purgatorio se le cambiaron la llanta, o sea, hermanos, o sea, imagínate que estás así en medio de la nada en la carretera, en frente de un cementerio, y te salen con la llanta inflada del tamaño del rin de tu coche, sabe María Purísima, o sea, sin pecado concebida. O sea, es la obra de Dios, de la Virgen, es el reino de los cielos ahí presente con todas las almas del purgatorio que él siempre rezaba por ellas, hermanos. Y tenemos otros testimonios maravillosos que de otra muchacha que también así en la madrugada, en la carretera de la nada, a las 3 de la mañana, toda perdida, llore y llore, se le aparecen dos almas y la sacan hacia la civilización, así, de la nada se le aparecen y luego se ponen a rezar con ellas en el camino y ya que la dejan en un lugar así que seguro se desaparecen, hermanos, o sea, es una cosa increíble. Almas en pena que aparecen en carreteras, almas en pena que aparecen en lugares en donde supuestamente fallecieron. En Colombia hay un lugar, antes de que sigamos con las experiencias de esta mujer, en Colombia hay un lugar en donde se dice aparecen estas almas en pena. Se trata de un puente. Escuchen ustedes esta nota en la que se habla del encuentro con esos seres porque pues se dice que el alma queda vagando allí. Solo aquí, en los audios de Cruz Escribiente. Almas en pena deambulando por un puente y provocan terror. Según los habitantes de esa zona, dicen ellos que son espíritus de quienes hace mucho tiempo, hace décadas, sufrieron una muerte atroz cuando sus enemigos los lanzaron al vacío. Diana Rincón tiene toda la historia. Atormentados, clamando justicia, habitan espíritus en el puente llamado La Boca del Infierno. Eso aseguran los vecinos que cuentan historias aterradoras que pasaron allí. Entonces los cogían y les pegaban, les daban machete en los dedos con tal de que cayeran abajo. Dicen que en el lugar deambulan almas en pena de docenas de personas que en los años 50 eran llevadas al puente y lanzadas al vacío debido a enfrentamientos políticos. Se convirtió durante la violencia en el botadero de cadáveres. Las víctimas sufrían un final horrendo. Y en los tiempos de la violencia venía cuando que los liberales, los conservadores, que aquí paraban la volqueta del municipio, los contrarios, y venían y los botaban una parte aquí. Y volqueteaban toda la gente, los que eran contrarios de lo que había en el tiempo, y los botaban allá. Volqueta cargada de muertos que los vecinos dicen aún se escucha por las noches haciendo un recorrido desde el más allá. Muéstrame si aún estás aquí. Esa es tu fe. Muéstrame. Un equipo de investigadores paranormales llegó a la Boca del Infierno donde hallaron mensajes macabros de un autor desconocido. Señalan que sus equipos detectaron energías intensas y hasta sintieron contacto físico. Estoy sintiendo presión en la cabeza. No es dolor de cabeza, sino presión. O sea, como si a ti te agarraran la cabeza y te hicieran esto. Te oprimieran la cabeza. Afirman que entidades del lado oscuro se revelaron a través del fuego. Tenemos energía al 100% en este lugar, de diferentes tipos de seres. La verdad, sí hay una energía un poco negativa. Por eso realizaron un ritual buscando que las almas atormentadas de tantas personas que hallaron una muerte atroz en la Boca del Infierno alcancen finalmente el descanso eterno. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Una historia que habla de esos lugares donde suceden cosas terribles. Se habla de volquetas y también en una zona de Colombia, en la costa, también se habla de buses fantasma. También en México, buses que de pronto aparecen y que están llenos de personas y que a veces paran. Aquí tenemos varios podcasts sobre eso. Y que entonces paran y si uno se sube, se lo llevan. Como buses que están penando. ¿Creen ustedes que es posible que esto exista? No lo sé, pero hay muchas historias por toda América Latina de estas extrañas apariciones. Pero bueno, seguimos aquí en este especial que hacemos de almas en pena, con testimonios para todos ustedes en los audios de Cruz Escribiente.
Y bueno, no sé qué les ha parecido todo lo que nos ha contado Adriana. Si a ustedes les está interesando este podcast, por favor, denle like aquí abajo, compártalo, es un podcast distinto con este testimonio que nos parece tan interesante. Y es que el concepto del ánima en pena es bastante antiguo, incluso hay una leyenda, la leyenda del judío errante. Hace poco también estuve charlando con el señor Néstor Armando Alzate. Y Néstor Armando Alzate nos dice que vio al judío errante. ¿Quién sería el judío errante? Sería una de esas primeras almas en pena, que fue castigada. Un hombre que fue castigado por no ayudar a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret estaba muy mal cuando estaba en el Vía Crucis, cuando estaba en la pasión, cuando lo estaban torturando, y así completamente herido, completamente mal, le dijo a un hombre, por favor dame agua, y ese hombre tomó agua y no se la dio. Se dice que ese personaje quedó para siempre maldito y desde entonces vaga, camina por el mundo perdido. 2000 años lleva perdido el judío errante allí por el mundo. Escuchemos lo que nos dijo el señor Néstor Armando Alzate sobre el judío errante. Judío errante. Se supone que cuando Jesús iba subiendo hacia el Gólgota, que Jesús como que al pasar le pidió agua, no le quiso dar agua. Jesús le dijo, vagarás eternamente. Siendo yo muy niño, tenía 4 o 5 años, un día cualquiera vi a un sujeto en una esquina con una especie de túnica hecha jirones, desvaída, y supuestamente de tanto caminar debe tener unos callos impresionantes y los pies deformes. La característica es que nunca se detiene, recibe agua o algo que le den de comer, pero sigue caminando, sucio, desaliñado, de una mirada muy extraña. Mi abuela salió inmediatamente, ya me cogió y me entró, me dijo, ese es el judío errante, y me guardó. ¿Y por qué? Porque se lo lleva el judío errante. Y esta historia del judío errante que ustedes escucharon es muy similar a lo que hemos escuchado sobre las almas en pena. No sé si ustedes creen que realmente existen o no. Sin embargo, aquí seguimos escuchando esta última parte del testimonio de esta mujer que nos dice que puede incluso ayudarlas y que ellas también nos ayudan. Las almas en pena en los audios de Cruz Escribiente. Yo una vez tuve una experiencia, ¿verdad? Para gloria de Dios que, pues la voy a platicar porque es interesante, ¿no? Yo una vez estaba rezando por los moribundos y suicidas de todos los tiempos, como 8 meses así, con todo el amor así, iba, comulgaba, rezaba. Tenía una visión así de que veía el purgatorio y veía una parte así oscura, fría así, todo oscuro. Y así yo veía así como en lo alto así, que estaba así, ese cuerpo así, el cuerpo de él, así como en un lodo así frío. Así, hacía mucho frío, así. Yo veía ese cuerpo así todo oscuro y ella seguía rezando y yo veía que se quitaban unas cadenas así de su cuerpo, así, chac, chac, chac. Y luego yo veía que se quitaba una placa que tenía de fierro así, se le quitaba así, se levantaba. Y entonces yo veía que venían así 2 ángeles y traían así una tela así vaporosa, así blanca, así, muy bonita así, y ponían ahí su cuerpo. Y seguía rezando y entonces yo veía que se elevaban así, esos 2 ángeles con ese pañuelo, con el cuerpo así como si fuera así, ponían el cuerpo así en esa tela así blanca, así vaporosa, así muy, y se subían así, lo subían, y yo veía que subía la luz, así, y entonces él decía, gracias, ¿no? Entonces ya la gente no reza en los velorios, hermanos. Es muy importante la misa de cuerpo presente, pero dicha por un sacerdote, ¿verdad? Es muy importante mandarles decir 9 misas después de su fallecimiento. Es muy importante, en el velorio, pues como que aquí, por lo menos aquí en México, todo el mundo va a platicar. Y ay, como hace mucho que no se ven, parece fiesta a veces, ¿no? Entonces, no, hermanos, o sea, las almas están ahí esperando. O sea, a mí me ha tocado ir así con un miembro de mi apostolado que llevamos un cirio bendito, ¿verdad? Lo prendemos y yo nada más entro, yo la verdad, yo nunca he invocado a nadie ni nada. Yo nada más entro y escucho, ayúdame, reza por mí, recen por mí. Y entonces todo el mundo platicando y tomándose un refresco y todo. Y entonces pues, nos ponemos a rezar el rosario, la coronilla de la misericordia por el alma, rezamos la coronilla de la misericordia
decimos que la ofrecemos en la divina voluntad en el momento de la muerte de la persona y rezamos el rosario. Y acabando de rezar, así, luego se siente todo mejor. Luego la persona dice, estoy mucho mejor. O sea, es que hermanos, esto es una cosa muy seria. O sea, es muy serio. O sea, y las almas, cuando van a un velorio, saben quién fue por interés, quién fue porque lo vieran, quién fue por quedar bien o quién fue porque realmente apreciaba a esa persona, hermano. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast, esta vez escuchando este testimonio tan interesante de las almas en pena, o estos testimonios sobre las almas en pena. ¿Ustedes creen que existen? ¿Ustedes creen que pueden haber en algún lugar del mundo, del espacio y del tiempo, en alguna esfera, los espíritus de estos seres de almas en pena que nos están observando, que tal vez están siendo castigados, que están allí en un espacio interdimensional? Y podemos ayudarles, darles la mano y ellos nos darán también la mano para ir a otro lugar, para concedernos milagros, como hemos escuchado. Hemos escuchado ya varias de estas tradiciones. Pues bien, las almas en pena o las almas del purgatorio para algunas personas. Y yo les voy a contar algo. Cuando yo era niño, recuerdo muchísimo que mi mamá me decía que se le podía rezar a las almas en pena para que lo despertara uno. Y todavía hay personas que supuestamente le rezan a las almas en pena. Antes de irse a dormir le dicen, necesito que me despierten a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana. Y muchas personas dicen que algo pasa, que suena un ruido, que les jalan los pies y que las almas en pena los despiertan. ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? ¿Ustedes alguna vez han oído de almas en pena que salvan a la gente también? Que digamos están en una carretera y aparece de pronto una persona que no debería estar ahí, una sombra ensotanada y les ayuda, los salva de accidentes. Las almas en pena, las ánimas del purgatorio fue el tema de hoy. Y bueno, quiero decirles que pronto tendremos, ya les había mencionado, un nuevo programa, un nuevo podcast que se va a llamar Más Allá. Yo tuve hace mucho tiempo un programa de televisión de misterio que se llamaba Más Allá. Y ahí presentábamos temas paranormales. Ya no existe ese programa, pero pronto tendremos un nuevo programa llamado Más Allá, un canal de YouTube, y ahí ustedes podrán verme a mí junto con los invitados. Y también les quería decir que de todo corazón los quiero invitar a que busquen mi libro Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Es un libro que ya está disponible en todas las librerías de Colombia, en todas las librerías de México. Lo pueden buscar y hay historias asombrosas. Y les voy a dejar este adelanto de un podcast que hicimos con una mujer que asegura que estuvo muerta 3 minutos 33 segundos y que vio el más allá. Ese podcast lo consiguen en nuestro canal de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Aquí va, escuchen ustedes este adelanto y si les gusta, por favor, vayan ya a ese canal y busquen la historia de esta mujer que, vuelvo y repito, dice que murió 3 minutos y 33 segundos y que vio al más allá. Siempre estuve acompañada de seres que solo los veía yo. Un tiempo fue duro porque les tenía mucho miedo. Les huía, lloraba, hablaba con mi familia, no me creían. Creo que del dolor me fui. Los médicos dicen que fue casi 3 minutos fuera del mundo. Todo era bonito porque no se siente el dolor que tenía yo. Una paz, una tranquilidad, no sientes frío, no sientes calor. Son voces suaves. Varios los seres que hablan conmigo, no una sola voz. Hay seres oscuros que entre nosotros también están todo el tiempo y siempre son más fuertes y son llenos de angustia. A mí me persiguen mucho las luces, las sombras o que se muevan objetos en la casa. Para mí es algo muy normal. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Estuve muerta 3.33 minutos. Los muertos no se van. Los muertos no se van. Así se llama ese video. Espero que ustedes lo vean, que ustedes lo busquen. Ahí está. Y bueno, también llegamos al momento en el cual yo siempre les cuento historias.
Les narro algunas leyendas, les narro algunos cuentos y esta vez voy a contarles uno que se llama El Soldado y la Muerte. Es un antiguo cuento, lo recogieron también los hermanos Grimm y es un cuento que habla de lo que hemos hablado en este podcast, de las almas en pena. Es como la historia de un alma en pena y comienza así. En un viejo reino, imagínense ustedes unas montañas grandes llenas de árboles con piedras, castillos, lagos. En un antiguo reino vivía un soldado. Y ese soldado un día fue a una cueva o a un castillo abandonado y encontró que había un montón de demonios. Había un montón de diablos que se reían entre sí, que hablaban entre ellos, diablos, demonios, que jugaban cartas. Imagínense un montón de demonios jugando cartas. Ahí jugando cartas todos ellos. Entonces el soldado dijo, déjenme jugar con ellos, con ustedes, déjenme jugar con ustedes. Y los demonios rojos, retorcidos, le dijeron, sí, juguemos. Si nosotros le ganamos, nos lo comemos vivo. Primero una pierna, luego un brazo y luego una oreja. Está bien, les dijo el soldado, pero si yo gano, ustedes van a tener que darme un deseo, concederme un deseo. Empezaron a jugar, los demonios hicieron trampa, pero el soldado les ganó. Cuando les ganó, los demonios intentaron escapar, pero él le partió un pie a un demonio y le dijo, vas a cumplirme un deseo, el deseo que yo quiera. El demonio se fue, el diablo se fue y con el tiempo él guardó la pata en el bolsillo, la pezuña de ese demonio, y se fue caminando y se fue caminando y se fue caminando por las montañas hasta que llegó a un castillo. Y cuando llegó a ese castillo preguntó que quién vivía ahí y le dijeron que un rey que tenía una sola hija, una princesa, pero que estaba enferma hace mucho tiempo, tirada en una cama. El soldado fue hasta la habitación de la princesa, pidió permiso, lo dejaron entrar y ella estaba ahí enferma. Entonces él le pidió al diablo, al que le había quitado la pata, que se manifestara en secreto, le dijo con sus pensamientos y que curara a la princesa. Entonces el demonio le dijo, la única forma es que tú puedas de alguna manera ahuyentar a la muerte. Él dijo, la muerte, pero es que no la puedo ver, todo telepáticamente. Nadie notaba lo que hablaba el soldado con el demonio porque solo era mental. Y entonces están ahí hablando mentalmente, no movía los labios, no había ruidos. Y le dijo, mira, es que la única forma es que puedas atrapar la muerte por unos minutos para que no mate a la princesa. Entonces el diablo cogió, abrió una bolsa que llevaba, le pidió al demonio que le ayudara a ver la muerte y la vio. Era una figura, como una especie de masa negra encapuchada que estaba asediando a la mujer. Él se acercó lentamente y con el saco, con el costal que llevaba, atrapó a la muerte y le pidió al diablo que le ayudara a sellar para siempre ese saco y se llevó a la muerte. Y la muchacha enseguida se levantó. Y desde ese día la muerte dejó de matar gente en el mundo. Los que se lanzaban por precipicios por amor caían contra las piedras y quedaban deformes, pero no morían. Los ancianos seguían allí, años y años con enfermedades, paralizados y no fallecían. Todo el mundo estaba desesperado. Incluso alguien tenía un accidente, venía a un árbol, le caía encima y lo desnucaba, le arrancaba la cabeza y la cabeza seguía viva. Nadie moría porque el soldado había capturado a la muerte. Y entonces la gente empezó a sufrir. Imagínese no poder morir sin piernas, paralítico, no poder descansar cuando estaban secos por enfermedades terribles. Y entonces el rey lo mandó a buscar al soldado. Cuando él entró dijo, mira, ¿sabes qué? Cuando entró al palacio y después a la habitación de la princesa, ¿sabes qué? Quiero que mi hija muera. Mira, estaba muy enferma. Ahora no se puede mover de la cama, si acaso puede hablar, y lleva así mucho tiempo. Es como un bebé, está muy mal, quiero que fallezca, quiero que ya descanse. El soldado entonces le pidió al demonio que dejara abrir el saco donde estaba encerrada la muerte. Lo abrió y la muerte salió flotando de allí y todo el mundo empezó a morir. La princesa murió y todos. Con el tiempo, entonces, el soldado empezó a envejecer, pero nunca podía morir, no fallecía, pues la muerte le tenía miedo y lo castigaba, y así lo castigó, vagando eternamente, transformándose en un alma en pena. Y lo que dice esta historia y dice esta leyenda es, debemos aceptar cuando ya llega el final, porque el final también puede ser el descanso, el final puede ser de alguna manera el inicio de un nuevo mundo de paz y tranquilidad. No aferrarse tanto a lo material, seguir adelante, viviendo, porque ese soldado
ese soldado que tuvo capturada la muerte no pudo morir nunca y todavía, según ese cuento, vive vagando por el mundo, hecho simplemente jirones, hecho simplemente un esquelético canoso y forrado, envejecido, que nunca puede descansar. ¿Qué tal les pareció esta historia, bebesaurios? ¿Qué tal les pareció? En este podcast hemos hablado de las almas en pena, Escuchamos este testimonio. Espero que les haya gustado. Y bueno, denle like a este video si les gustó este testimonio que escuchamos y estas historias de almas en pena. A mí me queda decirles solamente que a ustedes estén donde estén, yo, Esteban Cruz, de verdad, y con todo el alma le digo que yo lo quiero mucho.